Vamos a iniciar orando, pidiendo la bendición del Señor. Dios Todopoderoso, Creador del mundo, dueño y soberano de todo lo que existe. Con esa convicción y conocimiento nos inclinamos ante ti, grandioso Dios. Nos inclinamos porque reconocemos tu majestad y reconocemos tu bondad, que no nos dejaste seguir nuestro propio camino, no nos dejaste en aquel camino ancho que lleva a la perdición, sino que saliste a nuestro encuentro, nos estorbaste y nos hiciste venir al camino angosto que lleva a la vida. Tú nos has atraído a ti con cuerdas de amor. Bendito Dios, te damos gracias por la obra maravillosa del Espíritu Santo, que ilumina, que nos hizo ver las cosas como son. Y así como la luz prevaleció y fueron vencidas las tinieblas en nuestra alma, queremos que siga prevaleciendo tu luz en muchas otras almas. Tráela, Señor. Danos entonces la actitud correcta al estudiar tu santa palabra y al conocerte mejor, que nos lleve a amarte más. En el nombre de Jesucristo, amén. En la versión del catecismo que estamos usando, que recuerden que el catecismo fue originalmente redactado en Heidelberg para la Iglesia Reformada del Palatinado, es decir, aquel príncipe del Palatinado pidió que se redactara ese catecismo para enseñar la doctrina a su pueblo. Eso fue en 1568 y entonces, ese fue un documento grandemente usado en las casas de los creyentes, en las iglesias. De hecho, saben que había la costumbre de que siempre en el culto de la tarde, que había así en todas las iglesias culto de la tarde, lo que se veía era el catecismo. Y hoy en día muchas iglesias reformadas mantienen esa costumbre. Lo que se ve en la tarde es el estudio del catecismo, una y otra vez, porque está formulado para verse en 52 semanas. Se termina y se vuelve otra vez a él. Es fortalecimiento de la doctrina bíblica. Bueno, pero lo que les decía es que ese documento, el de Heidelberg, fue editado por aquel pastor bautista en Inglaterra, Hércules Collins, y él lo adapta según, eso es lo hermoso, él toma todo lo que estamos de acuerdo con nuestros hermanos de otras denominaciones reformadas y lo adapta a las convicciones bautistas. Pero en aquel momento los bautistas, o por lo menos el editor, tenía una cierta posición sobre el rito de la imposición de manos. Entonces hay unas preguntas aquí que seguirían, nosotros no las vamos a ver ahora. Cuando terminemos el catecismo y como apéndice estudiaremos cuál era aquella posición que sostuvieron algunos, no todos, con respecto al rito de imposición de manos. Ellos pensaban que era un tercer sacramento. Nosotros veremos que nosotros nos sostenemos con la tradición reformada de que son dos, nada más. El bautismo que vimos ampliamente hoy hace 8 días y hace 15, y ahora vamos a empezar con la cena del Señor, también llamada comunión, también llamada Eucaristía. Y les volvía, aunque lo vamos a ver luego, a decir, no tengamos temor de usar palabras que son correctas solo porque las usa alguien que está incorrecto en otras cosas. ¿Entienden? Los más que usan Eucaristía es la Iglesia Católica. Pero es una palabra correcta y lo único que significa es acción de gracias. Solamente que la acción de gracias que se hace en la cena del Señor es especial y diferente. Pero esa palabra Eucaristía está ahí en el Nuevo Testamento. Incluso cuando Jesús, ¿recuerdan cuando iba a alimentar a los 5,000 o a los 4,000? Que dice, y habiendo dado gracias, les dio. Eso es, ¿qué es habiendo dado gracias? Eucaristía. Hizo una acción de gracias por aquello. Bueno, solo para animarlos entonces a siempre ir y buscar los significados de las cosas para poder usted tener una opinión de si aquello es correcto, bíblico o no.
Bien, entonces vamos por la pregunta 83. Dice así la pregunta: ¿cómo se te enseña y se te asegura en la cena del Señor que eres partícipe de ese único sacrificio de Cristo ofrecido en la cruz y de todos sus beneficios? Recordemos que el catecismo está hecho en primera persona. Se le pregunta a usted: ¿qué piensa usted? ¿Qué entiende usted? Así desde el principio. Y eso es muy hermoso, porque así es como tenemos que nosotros abrazar la fe cristiana de manera personal. Entonces la respuesta es: porque Cristo me ha mandado a mí y a todos los fieles comer este pan partido y beber de esta copa, repartidos en memoria de Él, a lo cual se añade esta promesa. En primer lugar, que su cuerpo fue partido y ofrecido por mí en la cruz, y su sangre fue derramada por mí, tan cierto como que veo con mis ojos el pan del Señor que es partido por mí, y la copa que me es compartida. En segundo lugar, que mi alma es alimentada para vida eterna con su cuerpo, que fue crucificado por mí, y con su sangre, que fue derramada por mí. Tan cierto como que recibo y saboreo el pan y el vino con la boca de mi cuerpo, símbolos del cuerpo y de la sangre de nuestro Señor, recibidos de la mano del mismo. Ahora vamos a leer entonces varios versículos en los cuales se nos enseña la institución del rito y cómo lo practicaron los creyentes. Entonces vamos a leer Mateo 26, 27 y 28. Otra persona me lee, por favor, Marcos 14, 24, 22 al 24. Joel. Sí. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo: bebed de ella todos, porque esta es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. ¿Quién tiene Marcos 14? Randall. Y mientras comían, Jesús tomó pan y bendijo, y lo partió y les dio, diciendo: tomad, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa, y habiendo dado gracias, les dio, y bebieron de ella todos. Y les dijo: esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada. Amén. Quiero leer ahora a ustedes en el mismo contexto de lo que está sucediendo, que es la celebración de la Pascua judía, como el Señor Jesucristo se expresa en Lucas 22, del 16 en adelante. Pero voy a leer el 15 también. Dice: y les dijo, recuerden que están reunidos celebrando aquel rito anual de la Pascua, y les dijo: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca, porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y habiendo tomado la copa, dio gracias, Eucaristía, y dijo: tomad esto y repartidlo entre vosotros. Porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Y tomó el pan y dio gracias, Eucaristía, y lo partió y les dio, diciendo: esto es mi cuerpo que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. La institución de la Cena del Señor fue realizada por Cristo, es decir, fue iniciada por Cristo cuando ellos celebraban la Pascua, pero no es igual a la Pascua, ¿entienden? Fue en esa Pascua que Cristo celebró con sus discípulos, probablemente, diría yo, la última Pascua judía que esos hebreos celebraron, porque de ahí en adelante ya no celebraron más esa fiesta, celebraron una nueva que él estaba instituyendo, diferente.
Y una de las cosas que nos debe hacer pensar y entender, porque hay tanto que decir aquí, es que Jesús nos habla de que esto se realizará cuando se cumpla en el reino de Dios. O sea, esta participación se realizará en el reino de Dios. El reino de Dios en su plenitud llegará, pero ya está iniciado. Eso es algo que tenemos que tener muy en cuenta. Ahora, entonces, es un rito instituido por Jesucristo en la última cena que Él tuvo con sus discípulos en la última Pascua. Por eso se le llama la cena del Señor. Era una cena que tenían ellos especial, con aquel símbolo antiguo, primero, de la liberación de Egipto. Moisés los liberó de Egipto, Dios los liberó por medio de su siervo Moisés de Egipto, y ellos debían celebrar que el ángel de la muerte había pasado por las casas de los hebreos, y al ver la sangre en el pórtico y los dinteles pasó de largo. Pero mató a todo primogénito en Egipto, tanto de personas como de animales. Entonces, es una celebración dada por Cristo específicamente, que Él dijo, tienen que hacer esto en memoria de mí. Significa para recordarme a mí. Un elemento importantísimo. Entonces, ¿será que de veras todos los que celebran la Cena del Señor tienen esa memoria bien clara de por qué se está haciendo esto? Leamos primero a los Corintios 10, 16 y 17. Lo tiene Eric. La copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Siendo uno solo el pan, nosotros, con ser muchos, somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Amén. Bueno, aquí aprendemos una cosa que se le llama la comunión. Esa palabra comunión es el griego koinonia, que tiene dos significados básicamente, que significa participar de o compartir con, ambas cosas, participar, compartir. Y entonces aquí se nos dice que ese acto especial es tener comunión y participar de la sangre de Jesucristo y de su cuerpo. Entonces es correcto también decirle la comunión. Vamos a tener la comunión, y eso significa que se va a celebrar la Cena del Señor. Ahí se está haciendo como una pregunta, pero obviamente es una pregunta retórica cuando dice, la copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. Entonces, como deberíamos entenderlo es, la copa de bendición que bendecimos, que eso es lo que es la copa, una copa de bendición es la comunión de la sangre de Cristo. Y el pan que partimos es la comunión del cuerpo de Cristo. Solo para tener vamos todos a 1 Corintios 11 y leo para ustedes la institución para que estos versículos que hemos tenido los vamos a seguir utilizando en el resto del desarrollo de la lección, pero para que los tengamos todos presentes. 1 Corintios 11, 23. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió, y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. La siguiente pregunta que tenemos dice, ¿qué significa comer el cuerpo de Cristo? La respuesta. No solo es recibir todos los sufrimientos y muertes de Cristo con una confianza segura del alma, obteniendo así el perdón de pecados y la vida eterna, sino también ser unidos cada vez más a su cuerpo sagrado por medio del Espíritu Santo, puesto que Él habita
tanto en Cristo como en nosotros. De modo que aunque Cristo está en el cielo y nosotros en la tierra, aún así somos carne de su carne y hueso de sus huesos. Y así como todos los miembros del cuerpo son vivificados por una sola alma, también somos vivificados y guiados por uno y el mismo Espíritu. Antes de leer las citas, prestemos atención a algo tan bueno, tan importante como esto. Es, nosotros obtenemos perdón de pecados y vida eterna, y dice, ser unidos cada vez más. Esto es lo que a veces dificulta el entendimiento del rito. El rito nos habla de algo que ya ocurrió de una manera completa en un sentido, pero cada vez que lo hacemos, eso se hace más patente en nosotros, porque recuerden que Jesús les dice todas las veces que la bebiereis en memoria, es decir, les habla de que es una frecuencia. Alguien pudiera pensar, bueno, ya usted recibió al Señor Jesucristo, ha dejado el pecado, se ha arrepentido, se ha bautizado, y pensarían que entonces esto es una cosa que se hace una vez, como el bautismo, pero no, es diferente. Se tiene que hacer con una frecuencia tal, de eso hablaremos eventualmente, que nos une más y más, porque Jesús, esa fue la frase que usó, todas las veces. Hay una frecuencia, no es algo para realizar una vez ni esporádico, y tiene un propósito. Eso, que aunque es un rito externo visible, así es como nos referimos a los sacramentos, ¿verdad? Señales o signos externos de una realidad interna espiritual. Entonces eso es lo que estamos representando. Y vamos a leer entonces todo lo que nosotros deberíamos tener bien en cuenta cuando nosotros participamos de la Cena del Señor. Vamos a leer bastantes versículos de Juan 6, que es donde se habla mucho de Cristo como el pan de vida. Vamos a ir a Juan 6 y entonces ahí les voy diciendo quién me lee, me levantan ahí la mano los... ¿Quién puede leer el 35, el 40, el 47, el 48? Son varios. Ahí, ¿quién los...? Bueno, Randall, hasta el 54. Sí, salteados. Sí, salteados, por favor. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene, nunca tendrá hambre. Y el que en mí cree, no tendrá sed jamás. Y esa es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo y cree en él, tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Este es el pan que desciende del cielo, para que el que de él come no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Jesús les dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Gracias. Con esos versículos creo que tenemos suficiente para entender. Hay una realidad espiritual maravillosa que se nos revela si entendemos lo que ese pan significa, lo que está simbolizando. Y esa es la parte importante. Entendamos qué es lo que está simbolizando. Eso es cuando dice que hay que comer su carne y su sangre, está hablando de ese símbolo. Pero hay algo mucho más. ¿Por qué? Porque el alimento se vuelve parte de usted. Y eso es lo que estaríamos diciendo. Tengo cada vez más de Cristo. Estoy más. Él está cada vez más en mí. Nada hay tan cercano como comer y tragar algo. Veamos en el versículo 56 esta realidad que dice en el 6:56. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Ahora,
toda esta discusión que Jesucristo tiene de esa unión tan cercana que debe que tener con Él, hasta el punto de decir, deben comerme a mí. Eso es lo que está diciendo, ¿no es cierto? Les lleva a ellos, oigan el versículo 60, por favor, vean. Al oír estas palabras, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? O sea, ellos se sintieron, pero ¿de qué se trata esto? ¿Quién es Él? ¿Por qué habla de esta manera? Y es lo que les decía desde el inicio. La gente sí quiere una religión externa de cumplir ciertas cositas y de no hacer ciertas otras cositas, pero la realidad de esa unión con Cristo, no es lo que quieren, porque esto implica todo su ser, abarca todas las áreas de su vida. Y entonces, vuelvo a decir, esta ordenanza sagrada o sacramento que el Señor nos, si nosotros, por la gracia de Dios y auxiliados por el Espíritu Santo, aprendemos a celebrar la cena como debe ser, recibiremos esta bendición, como hemos leído ahí, cada vez más unidos a Cristo. ¿Y qué es lo que un cristiano quiere más que eso? ¿Qué más quiere usted que estar cada vez más unido a Cristo? Algunos lamentablemente sí quieren otras cosas, y llenarse de conocimiento y de una cabeza grande, pero es el corazón unido a Jesús la cosa más preciosa. Entonces vamos a leer más respecto de esto y leamos, bueno, esos otros versículos de la segunda referencia. Solo quisiera leer Efesios 5 del 29 al 32. Joel. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de su hueso. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. El Señor Jesucristo entonces sustenta a su iglesia espiritualmente, y eso es lo que se representa con la cena. Tomamos ese pan y esa copa diciendo, así como los alimentos físicos nutren y sustentan el cuerpo, así Jesucristo sustenta el alma de los que son su iglesia. Vamos a leer 1 Corintios 6, del 15 al 19, el que lo tiene por favor me dice. Amén. Sí, Fabián. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Quitaré, pues, los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Es el 19, sí. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Si ustedes ven, lo que está tratando de hacer referencia el catecismo es de esa representación de la unión tan cercana que hay entre los creyentes y Cristo, miembros de su cuerpo. Y entonces por eso habla en este sentido. Y ese final es el muy importante. Dice, si esto es así, si usted entiende que usted es comprado por precio, y ese precio es la sangre de Cristo, debe glorificar a Dios en su cuerpo y en su espíritu, los cuales son de Dios, lo cual también se representa entonces en la cena del Señor. Y por eso las restricciones tan serias que hay, que después en otra pregunta las veremos. Por eso es que es tan serio que alguien, como lo llama el apóstol, indigno se acerque a la cena del Señor. Vamos a ir a la siguiente respuesta, a la siguiente pregunta.
¿Dónde ha prometido Cristo que Él dará su cuerpo para que sea comido y su sangre para que sea bebida? Tan cierto como ellos comen este pan partido y beben de esta copa. ¿Dónde se dice eso? Entonces la respuesta es en la institución de la cena, cuyas palabras son: vamos a ver, se me pasó la página, cuyas palabras son aquí. Jesucristo, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Yo sé que muchos hemos escuchado esto todas las veces que se celebra la cena del Señor, o lo hemos leído. Pero una cosa que solemos olvidar es que los sacramentos son esas señales externas del Evangelio. Y lo triste es que hay personas que pueden estar celebrando la cena sin entender eso que están representando. Vean que dice, al tomar ese pan, y ustedes recordar, Jesús es el pan del cielo, y Él dice que el que come de Él tiene vida eterna. ¿Lo cree usted? Es una oportunidad para que aquellos, tanto los que participan como los que no participan, vean una vez más el Evangelio reflejado en aquella ordenanza. Cuando Él dice, esta es mi sangre del nuevo pacto, y se representa en aquella copa, las personas tienen que estar reflexionando y pensando, ¿de verdad yo puedo decir junto con estos otros? Porque recordemos ese aspecto horizontal. Ese aspecto vertical es esa unión con Cristo. Cristo nuestra cabeza, Cristo el pan del cielo, Cristo derramó su sangre. Pero lo otro que hay, que es horizontal, es: yo estoy diciendo que junto con ellos, yo también soy beneficiado de la muerte de Jesucristo. Si nosotros no celebramos la cena de una manera consciente así, estamos perdiendo gran oportunidad, porque las personas tienen que entender por qué se está haciendo esto. La muerte del Señor anunciáis. Y pensemos, solo piensen, la muerte del Señor anunciáis. O sea, ¿anuncio qué? Anuncio que Jesucristo murió. Y si yo anuncio que Jesucristo murió, eso tiene implicaciones. ¿Por qué tuvo que morir? Y entonces eso me lleva a repasar el Evangelio. Tuvo que morir por pecados de personas específicas. ¿Es usted una de ellas? Y ahí entonces se está presentando el Evangelio. ¿Es usted uno de los cuales está beneficiado por esta muerte que ocurrió? La muerte del Señor anunciáis. Nosotros tenemos, los seres humanos, un gran riesgo de que cuando algo es rutinario, comenzamos a tratarlo como si no fuera importante. Y no, una cosa puede ser muy rutinaria, puede ser muy importante. Piense en cuántas cosas usted hace que tiene que hacerlas de rutina, pero que son indispensables para su vida. Así es la cena del Señor. La muerte del Señor anunciáis. Y si no es de esta manera que lo estamos haciendo, si no es un anuncio de la muerte de Cristo, perdemos todo el sentido. Esta promesa es repetida por Pablo, donde él dice: la copa de bendición que bendecimos no es la participación. Ven, ahí usa en lugar de comunión la palabra participación. En la sangre de Cristo, el pan que partimos no es la participación del cuerpo de Cristo, puesto que el pan es uno, nosotros que somos muchos, somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Una cosa interesante en estos versículos que hemos leído es el todos. Si ustedes recuerdan a Jesús, bebed de ella todos. Se supone que todos los que son discípulos, todos, no deben ser excluidos de los elementos. Por eso, esa costumbre
que parece que a conveniencia hizo la iglesia de Roma de no dar la copa, es pasar por encima de lo que Jesús dijo. Bebed de ella todos, no solo algunos cristianos tienen derecho de la copa, bebed de ella todos, si ustedes están en el nuevo pacto. Ahora vamos a ir a una pregunta bien importante que nos lleva a una discusión teológica ahí. Pregunta 86. Entonces, ¿se transforman el pan y el vino en el cuerpo mismo y la sangre misma de Cristo? Respuesta: ciertamente no. Así como el agua del bautismo no se transforma en la sangre de Cristo, sino que es solo una señal y promesa de aquellas cosas que nos son selladas en el bautismo. Tampoco el pan de la cena del Señor es el cuerpo mismo de Cristo, aunque sea llamado el cuerpo de Cristo por la manera de hablar propia de los sacramentos y la forma en que el Espíritu Santo habla de estos usualmente. ¿Por qué una pregunta así en el catecismo? Precisamente porque el dogma católico romano se llama transubstanciación. Enseña a las personas que ocurre un milagro cada vez que el sacerdote consagra aquellos elementos. Y la creencia católica es que aunque usted sigue viendo pan y usted sigue viendo vino, hay un milagro de transubstancia, es decir, la sustancia, ve usted lo mismo, pero eso se ha convertido en Cristo mismo. Pasa de ser, aunque visiblemente usted sigue viendo pan y vino, dicen ellos, ahora es Cristo. Y por eso la hostia es adorada en el rito romano. ¿Entiende? Eso tendría sentido. Si ese es Cristo, debemos adorarlo. Pero tenemos que entender el lenguaje bíblico. ¿Qué es lo que Cristo dice con este es mi cuerpo, verdad? Nosotros entendemos que esto representa mi cuerpo. Entonces, en cuanto a esto de la cena, se dieron varias posiciones y los reformadores tuvieron diferencias en ellas, tan serias que por eso no pudo haber una mayor unión entre los protestantes. Los protestantes estaban de acuerdo en muchas otras cosas, pero la parte de la cena del Señor los dividió. El luteranismo, con todo lo excelente que fue Martín Lutero y así, quería insistir en que, aunque sí creían que no es que se convierte en Cristo, decía, hay una presencia espiritual de Cristo en el pan y en el vino. Pero los reformadores de Suiza, por ejemplo, Zwinglio, llegó a otro extremo al solo enfatizar esa frase. Eso es en memoria de mí. Esto no tiene ninguna virtud en sí mismo, nada más es un rito de conmemoración. Y llega a otro extremo en el cual se le quita el valor de la ordenanza sagrada. La posición, digamos que pudiéramos decir moderada, pero no la que nosotros vemos más bíblica, fue la que adoptaron en Ginebra Calvino y sus sucesores, diciendo es un verdadero sacramento. No es simplemente una ordenanza de recordación, sino que es esta ordenanza, si se realiza con fe, cumple el propósito del cual la Biblia nos promete, que es aumenta la gracia de Dios en nosotros. Por eso se llaman medios de gracia. Recuerda que esa frase la tomamos de las palabras de Santiago que dice, y Él da mayor gracia. O sea, nosotros debemos entender esto, que la vida cristiana empieza con gracia y continúa con gracia constantemente. Y como también dice alguno, gracia sobre gracia. Entonces, Dios aumenta su gracia en nosotros por diversos medios, uno de ellos, la cena del Señor. Y olvidar que eso es así
hizo a la gente caer en ese otro extremo de quitarle el valor y la bendición que hay de participar de la cena del Señor con fe, con lo cual tiene que, en un sentido real, alimentar su alma. Ahora, tenemos que reconocer que aquí luchamos con la incredulidad, porque las personas llegan con un corazón incrédulo y participan de aquello como si fuera simplemente un rito. Así no van a recibir bendición. Pero eso unido a la fe y a todo lo que representa, porque hemos leído que es la comunión del cuerpo de Cristo, la comunión de la sangre de Cristo. Vamos a leer entonces algunos versículos con respecto a esta pregunta, y entonces vamos a ver por lo menos los dos últimos, vamos a ver. Vamos a leer esos tres últimos porque nos hablan en ese lenguaje simbólico, porque lo que estamos refutando es que no hay transustanciación, que es un lenguaje simbólico. Entonces, Hechos 22, 16, ¿quién me lo puede leer? Lo habíamos leído hoy hace 8, yo creo. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate, y lava tus pecados, invocando su nombre. Vean, entonces, el versículo está dado por esto, porque quiere que se nos dé a entender que en los sacramentos hay una forma propia de hablar. Ananías le está diciendo a Saulo de Tarso: levántate, lava tus pecados, invocando su nombre. Pero dice, levántate, bautízate, lava tus pecados invocando su nombre. Ananías le está diciendo a Saulo que se bautice y que de esa manera el agua le va a lavar sus pecados. No, lo que está diciéndole es que realice ese rito, el cual representa la realidad ahora de su vida, que ya él ha sido lavado de sus pecados, pero no con agua, sino con la sangre de Cristo. Entonces, así como ese lenguaje simbólico se usa en el bautismo, así se usa el lenguaje simbólico en la cena del Señor. Y 1 Pedro 3:21, Jefferson. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las injusticias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios, por la resurrección de Jesús. Entonces, ahora, con esto realmente se comete el mismo error si creyéramos, que es como cree el catolicismo romano, que de verdad el agua del bautismo hace ese lavado. Y de veras así lo creen. Esa fue la razón por la cual al tener esta manera de pensar se enfatizaba tanto la necesidad del bautismo de bebés. Ustedes recuerdan que antiguamente la tasa de mortalidad de bebés era muy alta. Hoy en día no es así, pero era muchísimo. Nada más es cuestión de verificarlo en la historia y ustedes verán que la tasa de mortalidad infantil era muy alta. Entonces, más se urgía. ¿Por qué? Porque esa comprensión de que el agua del bautismo le lava a la criatura de su pecado con el cual viene, hacía que incluso se autorizaba a las matronas en un riesgo, si veían que el niño nació que ella lo administrara el bautismo. Porque ellos pensaban de esa manera literal, el bautismo es el agua que le lava del pecado. Así como dice Ananías a Saulo, o como lo leemos ahí. Pero el apóstol Pedro nos dice, no es que el agua los lava, es una aspiración hacia Dios, de una buena conciencia de algo que realmente ha ocurrido. Entonces, por eso se realizaba de esa manera, y nosotros creemos que no. Tiene que representarse la realidad de lo que ha ocurrido en el corazón. Entonces, ahí ya tenemos dos requisitos, tanto para el bautismo como para la cena del Señor. Para el bautismo, si alguien viene candidato al bautismo, tiene que poder dar testimonio de que él se ha arrepentido de sus pecados, lo cual significa que ha sido crucificado con Cristo, sepultado con Cristo, resucitado con Cristo. Si no puede dar testimonio de una vida nueva, entonces el bautismo sería un falso testimonio. Estaría dando a la persona testimonio de algo que no ha ocurrido en su vida también. Y lo mismo con la cena del Señor.
una persona dice que es cristiana e incluso que también fue bautizada, pero he aquí el problema. La cena está diciendo que usted es participante de Cristo y que la sangre de Jesucristo de verdad a usted lo ha limpiado de sus pecados. Y si no es así, es un falso testimonio. Por eso sería tomar el nombre del Señor en vano y no es permitido. El apóstol Pablo hace las serias advertencias. Bueno, continuando con esto, para defender que no se trata realmente de un cambio de la sustancia, como ellos dicen, viene la pregunta 87 que dice, entonces, ¿por qué Cristo llama al pan su cuerpo y a la copa su sangre, o el nuevo pacto en su sangre? Y San Pablo llama el pan y el vino la participación en el cuerpo y la sangre de Cristo. Una explicación. Cristo habla de esta manera por una gran razón. A saber, no solo para enseñarnos que así como el pan y el vino sustentan la vida del cuerpo, también su cuerpo crucificado y su sangre derramada son la verdadera comida y la verdadera bebida de nuestra alma, por medio de los cuales ésta es alimentada para vida eterna. Pero mucho más importante que eso, por medio de esta señal y promesa visibles, Él nos puede asegurar que somos partícipes de su cuerpo y su sangre mediante el obrar del Espíritu Santo, tan cierto como que percibimos con la boca de nuestro cuerpo estas santas señales en memoria de Él, y aún más, nos puede asegurar que sus sufrimientos y obediencia son ciertamente tan nuestros como si nosotros mismos hubiéramos sufrido los castigos por nuestros pecados y hubiéramos satisfecho a Dios. Quisiera ahora sí, para terminar, que leyéramos una vez más estos versículos de Juan y con este entendimiento nos hagamos esas preguntas necesarias. Vamos al Evangelio de Juan, capítulo 6. Jesús dice, versículo 51, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. El versículo 55, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Meditemos por favor un momentito en este versículo que dice, mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Yo quisiera que nos preguntemos, ¿es eso así en su vida? ¿De veras usted se siente tan satisfecho con Cristo que usted dice, estoy que no quiero nada más que a Él? El ejemplo está dado con algo físico. Cuando usted tiene hambre y come y le dan comida que a usted le satisface y ya usted dice, tengo lo que necesito. Mi hambre ha sido satisfecha. Por eso, cuando nosotros leemos una cosa así, si la pasamos por alto, perdemos toda bendición porque dice, mi carne es verdadera comida. Y entonces yo pregunto, ¿y por qué los cristianos o gente que se dice cristiana parece estar insatisfecha? Parece que no han comido de Cristo, porque dice, es verdadera comida. ¿Por qué buscan más cosas? ¿O por qué oyen las sugerencias del mundo? ¿O por qué andan como insatisfechos si Jesucristo dice que su carne es verdadera comida? ¿Por qué todavía parece que tienen sed en su alma, que no han saciado la sed, si aquí dice que su sangre es verdadera bebida? Así de lejos están muchos de poder practicar realmente la cena del Señor, porque realmente no son personas que pueden decir, yo he participado de Cristo, he encontrado en Jesucristo la mayor satisfacción para mi vida. Creo que me da unos 5 minutos más y puedo ver una pregunta más para adelantar.
para que vean el concepto que tenían los protestantes tan serio con respecto a lo que se realiza en la misa. Como les digo, en la misa ellos piensan que en ese momento de consagración, aquella pan o hostia se convierte verdaderamente en Cristo y es adorado. Y entonces por eso era necesario que ellos aclararan. Dice la pregunta siguiente, 88. ¿Qué diferencia hay entre la cena del Señor y la misa papista? Por cierto, los antiguos protestantes no usaban tanto el adjetivo católico para referirse a lo que nosotros sabemos que es catolicismo, precisamente porque para ellos la Iglesia Católica es la Iglesia universal de todos los verdaderos creyentes. Entonces, se referían más al papado como institución y a la enseñanza del papado como la enseñanza papista, que viene de ahí, no viene de la Escritura, no es de la verdadera Iglesia Católica. Entonces, es para que cuando escuchen eso sepan por qué usaban esa palabra. Porque para ellos hablar de Iglesia Católica estarían hablando de la Iglesia del Señor. La cena del Señor nos da testimonio de que tenemos un perdón perfecto de todos nuestros pecados por causa de ese único sacrificio de Cristo. Esto es algo muy importante, porque la cena, el rito católico dice que la misa es un sacrificio, que se está sacrificando a Jesucristo una vez más, nada más que ellos le llaman un sacrificio incruento, es decir, un sacrificio en el que no hay derramamiento de sangre. La Biblia nos enseña que el sacrificio de Cristo es una vez para siempre. Dice que Él mismo ofreció suficientemente en la cruz una vez para siempre. También nos testifica que por medio de la fe, por eso es indispensable la fe, estamos injertados en Cristo, quien ahora, según su naturaleza humana, está únicamente en el cielo a la diestra de su Padre, y allí será adorado por nosotros. Pero, y esa es la parte seria aquí, en la misa se niega que los vivos y los muertos tengan perdón de pecados por el único sufrimiento de Cristo, a menos que Él también sea ofrecido diariamente en lugar de ellos por parte de sus sacrificadores. Además, en la misa se enseña que Cristo está corporalmente presente en forma de pan y vino y que por lo tanto debe ser adorado en estos. Así que el fundamento mismo de la misa no es más que una completa negación de ese único sacrificio y sufrimiento de Cristo Jesús, y es una idolatría maldita. Es un lenguaje fuerte, pero así es como están viendo eso. Eso que están haciendo ofende terriblemente a Dios, Jesucristo, y por eso es que se ofrecen ese tipo de ritos, las misas, por los muertos también. Porque recuerden que ellos no creen en una salvación por gracia, por medio de la fe, sino que la persona pudo haber muerto y no va directamente al infierno, sino que murió en pecados que no le hacen merecedor todavía del infierno, pero tiene que purgar algo. ¿Y cómo lo van a purgar? Precisamente con misas, con un sacrificio más y otro sacrificio más, hasta que se pague lo necesario supuestamente y la persona pueda pasar al cielo. Tales doctrinas erróneas y supersticiones es con lo que lidiaron nuestros antepasados. Pero hoy en día la voz de los protestantes se ha callado. Ya nadie habla de lo que realmente sucede en la misa y piensan que no pasa nada ahí. Es un acto de idolatría. Y un creyente debería sentirse incómodo de tener que participar en algo así. Y decir, yo no voy a ir ahí, me espero en el funeral, voy después, saludo antes, lo que sea, pero ese acto, si usted ya lo entiende, yo sé que hay muchas personas ignorantes y los mismos que están ahí no lo saben, pero es un acto de idolatría. Por eso ofende tanto al Señor. En cambio, la verdadera cena del Señor es una ordenanza que infunde gracia al que participa de ella con fe. La pregunta sería, ¿ha comido usted verdaderamente del pan del cielo y ha sido lavado en aquella sangre que derramó Jesús? Si es así, más bien si no es así, usted no debería acercarse a la mesa del Señor. Vamos a orar.
Bendito Dios, te rogamos que nos des entendimiento más claro de tu palabra y que nos hagas entender que si hoy conocemos un poco más es por tu gracia, porque si no seríamos ciegos y estaríamos en oscuridad como tantas otras personas. Y también alumbra nuestras tinieblas, porque habrá cosas que no hemos entendido correctamente. Perdónanos si hemos menospreciado o visto con poco valor los sacramentos. Y ayúdanos entonces a usarlos como verdaderos medios de gracia para el fortalecimiento de nuestra fe. Mi Señor, te ruego, si hay alguien que escucha este mensaje, que no ha encontrado al Salvador, que no puede decir que está satisfecho en Cristo, ten misericordia del tal y atráele a tu Hijo Jesús. En su nombre oramos. Amén. Pastor, ¿No puede ser ahora?